Este lunes el Departamento de Estado presentó su informe anual sobre derechos humanos en el mundo. Es una tarea que le impone el Congreso por ley. Todos los años sale el informe, genera controversia, pero ayer se dio una que tiene que ver con Colombia e incluyó una nota de protesta presentada por el gobierno de ese país. ¿Qué fue lo que ocurrió? El informe, que tiene diferentes apartes, incluye uno sobre corrupción en el gobierno. En la parte de corrupción en el gobierno mencionó que el hijo, a quien ven ustedes en la pantalla, y el hermano del presidente Petro estarían bajo investigación por presuntas maniobras que pudiesen haber terminado en financiación irregular de la campaña del presidente Petro. Pues en horas de la tarde, ya entrada la noche en Washington, se conoció una nota de protesta presentada por Estados Unidos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en la rueda de prensa del Departamento de Estado le preguntaron a Vedant Patel, el portavoz, sobre esta medida, y él dijo que los casos que incluyen en el reporte, si los incluyen es porque son creíbles. Eso llevó a que se interpretara como que Estados Unidos cree que tiene validez el proceso contra el hijo y el hermano del presidente de Colombia. Pero veamos qué dijo el mismo portavoz hoy. Este informe es conocido por recopilar información de acciones creíbles tomadas por los gobiernos, pero la inclusión de un caso en el informe no implica ningún tipo de dictamen o investigación por parte del gobierno de Estados Unidos sobre estos casos. En relación con lo que usted menciona, fui muy claro ayer y lo repito hoy. No tengo comentarios o detalles o dictámenes sobre un tema que compete a la Fiscalía General, y son ellos quienes deben pronunciarse, incluidos los pormenores y la información específica. Estados Unidos no tiene una opinión, punto de vista o posición sobre lo que ahí se presenta. Es decir, la nota de protesta mencionaba las declaraciones del portavoz, pero el portavoz lo que dijo es que si hay menciones dentro del informe es porque o el gobierno de Estados Unidos, sus funcionarios o organizaciones no gubernamentales las consideran creíbles, no porque se haya demostrado responsabilidad. Y aclaró que Estados Unidos no tiene ni opinión, ni concepto, ni investigación sobre este caso. Nos acompaña aquí en Washington Adam Isaacson, él es investigador de la Oficina de Washington para América Latina, experto en Colombia. Adam, tratemos de aclarar esta confusión. El Departamento de Estado en ningún momento le dio validez a las denuncias en contra de Nicolás Petro, del hermano del presidente. Lo que dijo es que esto está en manos de la Fiscalía de Colombia, pero eso llevó a que Colombia presentara una nota formal de protesta. Sí, es así. Es que ese informe anual del Departamento de Estado, por ley, cada informe de país tiene que tener una sección, y es la cuarta sección, que trata de si existían casos importantes de corrupción en el año pasado. Y bueno, hasta en Noruega hay un capítulo sobre corrupción, es bastante cortico, pero existe. En el caso de Colombia hubiera sido probablemente una omisión un poco raro no por lo menos informar sobre algo que ha aparecido tanto en los medios, en los titulares de Colombia en el último año, el hecho de que la Fiscalía está investigando al hermano y al hijo, no a la persona del presidente, pero a sus familiares. Y hubiera sido una omisión un poco extraña si eso no se incluyera. Entonces, bueno, el hecho de que eso resultó ser un asunto de tanta gravedad por el gobierno colombiano indica tal vez la sensibilidad de la relación bilateral en este momento. La sensibilidad y también a veces una falla en la comprensión de lectura y de escuchar a lo que dicen los demás. Ahora, hablábamos sobre este tema y decías, hay casos que incluye el informe que están bajo investigación, que no se han determinado, y el ejemplo que ponías era el de los llamados falsos positivos en Colombia. Antes de que hubiera condenas ya se estaba mencionando porque son hechos que están ocurriendo y el mismo presidente Petro se ha referido a estas investigaciones y ha pedido que la Fiscalía avance en ellas. Sí, el estándar de ese informe es más o menos como culpable hasta probado inocente. Tal vez es injusto, pero imagínese si en
2008, ese informe se hubiera publicado sin mencionar falsos positivos, sin mencionar el escándalo de parapolítica. Hubiera sido una omisión enorme. Todo el mundo de derechos humanos se hubiera protestado porque no estaba incluido eso. Y la excusa de que un tribunal ya no se había pronunciado en ese momento hubiera sido una excusa bastante débil. Entonces, es más o menos el mismo estándar. ¿Por qué es una noticia de primer plano en Colombia? Más o menos tenían el deber de mencionarlo, pero sí, hubo un gran malentendido sobre cómo se hizo. Ayer hablábamos sobre la reacción de México al informe, el presidente López Obrador lo rechazó. Cuando uno lee el informe sobre Colombia, la primera frase dice: no hubo cambios significativos en la situación de derechos humanos en Colombia durante este año. Sí. Y eso uno podría pensar que le da una señal de o mejora o de que las cosas están en un punto aceptable. Pero cuando uno empieza a leer la descripción, uno ve, Adam, que la situación de derechos humanos en Colombia en numerosos frentes es muy grave. Sí, pues el gobierno de Gustavo Petro tiene entre sus oficiales muchos exactivistas de derechos humanos. Nadie cuestiona su compromiso con los derechos humanos realmente, pero lo que sí se cuestiona es su capacidad de gestión. Ha habido una reducción bastante leve, una reducción pero no tan importante en el número de defensores de derechos humanos asesinados en el último año. Ha habido tal vez un incremento del número o del kilómetros cuadrados de territorio del país que se sienten inseguros y bajo la influencia de grupos armados quienes están matando a la población civil. Cruz Roja acaba de sacar un informe bastante importante alertando sobre un agravamiento de la situación de seguridad. No hemos vuelto a los niveles de violencia de hace 20 años, pero la trayectoria sí es preocupante y sí, hay buena voluntad del gobierno, pero no está bastante claro su gestión. Y dice, el gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que puedan haber cometido abusos de derechos humanos, pero dice el informe, hay informes creíbles de asesinatos ilegales o arbitrarios, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el trato cruel, inhumano, degradante o castigo por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados, arrestos arbitrarios o detención, abusos en el conflicto, restricciones a la libertad de expresión o libertad de prensa. Es decir, que por muy buena voluntad que haya, tienen mucho por hacer. Pues lamentablemente casi cada capítulo sobre América Latina tiene lenguaje así, pero es cierto que en Colombia no ha habido bastante progreso en la rendición de cuentas por esos crímenes. No ha habido veredictos importantes, condenas muy importantes en contra de los autores intelectuales de la vasta mayoría de esos crímenes. Parte de la culpa resta con el exfiscal, quien acaba de terminar su periodo en Colombia, que no fue el más energético en sacar adelante esos casos de derechos humanos. Ya hay nueva fiscal en Colombia desde hace más o menos un mes, pero en el año pasado no se sintió un peso muy grande judicial incrementando la probabilidad de castigo para las violaciones. Se espera que eso cambie ahora, pero sí, el Estado colombiano, el Estado del presidente Petro no ha tenido bastante ni recursos ni mando. No siempre ha estado claro quién es el oficial a cargo de mejorar un problema, y es algo de que se ha quejado tanto Cruz Roja como la misma JEP, el Tribunal Especial de Paz, que dicen que todavía no hay claridad de la estrategia ni la ejecución de la protección de derechos humanos. Adam Isaacson es investigador de WOLA, la Oficina de Washington para América Latina, Organización de Defensa de Derechos Humanos y de Investigación. Gracias, Adam, por ayudarnos a analizar este informe sobre los derechos humanos en Colombia, que generó una nota de protesta del gobierno de Colombia.